buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es octubre 25, son las 8:06 de la mañana. Si te aporta conocimiento a este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory y compartimos la pantalla para ello. A las 10 de la mañana tenemos el Consumer Confidence, ¿ok? Importante indicador que puede generar movimientos rápidos en la dinámica de precio. También tenemos el Richmond Manufacturing Index y a la 1:55 tendremos a Wellers por parte del FMC dando algunas declaraciones. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq la tenemos muy parecida a la de ayer, 35.50. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 29.53. El volumen sí muestra un importante descenso con respecto a lo que vimos ayer. Tenemos 280.000 transacciones para Nasdaq y 198.000 transacciones para el S&P 500. ¿Okay? Una vez que hemos revisado ese contexto, vamos a revisar entonces el gráfico. Como todos los días comenzamos con el micro de Nasdaq. Estamos acá al momento del premercado, o teníamos esta zona acá 8.15, una ligera acercamiento a la máxima de la sesión. Importante ver que el precio protagonista para ese momento era el 11.363. Importante ver el dominio de este precio nos iba a generar una gran dinámica en la continuación de lo que podía pasar de esta estructura que se estaba formando. La de menor probabilidad era en este caso una continuación correctiva hasta un precio medido de los 11.232 y exactamente la apertura se genera. Vamos a abrir un poco acá para ver mejor el contexto. Vemos que entonces desde la apertura el precio estaba un poco antes de la apertura, el precio estaba aquí todavía manteniéndose encima del precio importante para una continuación alcista con fuerza de los 11.363 y había un escenario 2 que estaba planteado al fallo de este nivel. Veamos cómo la apertura se genera por debajo. Hay un movimiento bastante amplio por mechas de extremos, ¿okay? Buscando el dominio de esta zona, y desde la apertura el precio no logra dominarlo, en este caso los 11.363, y veamos cómo el precio se acerca en 3 oportunidades y no logra dominarlo. En este movimiento el precio se acelera y nos lleva rápidamente a tener el escenario 2 buscando un sitio más profundo de rebote, ¿okay? Importante ver que desde este punto el precio toma un importante swing de cambio y vuelve de nuevo a la zona de los 11.363, volviendo a intentar esa ruptura. Ya estábamos por debajo de la máxima, ok, estábamos en el medio de la cancha buscando esa dirección y posteriormente ya cercano al mediodía es que el precio tiene la fuerza, ya hay un cierre de una vela encima de este precio y toma el dominio. Y en este momento ya entonces estaríamos pensando en el siguiente escenario, que era el más probable desde el inicio, pero se convierte en un escenario posterior después del mediodía. Una vez que esto funciona, el precio se mantiene encima del nivel, enseguida busca los niveles de 11.450, como ya lo habíamos medido. Primer choque era esta zona que estaba acá, retrocedía a la máxima, buscaba soporte y emprendía el movimiento que nos llevaba hasta el objetivo de precio, que eran los 11.518.50. En este caso también llegó hasta allí ese escenario. La extensión estaba medida hasta un punto importante que tenía que traspasar con fuerza esta zona, okay, de los 11.560, dándonos un movimiento quizás un poco más extendido hasta los 11.690, bastante importante el movimiento, acercándonos ya a esta zona de resistencia. Sin embargo, el movimiento no tuvo continuación al acercarse a esta zona de los 11.518. Esa básicamente la máxima quedó en 11.530, que fue este punto de la apertura, ¿ok? Desde esta apertura no logró dominar esos máximos y el precio, una vez que llega el cierre, ¿ok? El precio cierra en los 11.459.75 y la apertura se genera encima del precio de cierre y empieza una oscilación o un rango. Todo lo que hemos tenido en el mercado desde este punto, fíjense que ha sido dentro de estos niveles, entre los 11.450 y los 11.518.50. Importante ver que hay ligeros sobrepasos por debajo del precio de cierre, pero rápidamente el precio ha recuperado, en este caso mantenerse en esta batalla importante que ocurre en esta zona de precio. Ahora bien, en función de esta estructura, el precio lo tenemos en el medio de la cancha, ¿ok? La mínima quedó en 11.207
11.575 y la máxima, como les acabo de decir, en 11.530.75. Importante ver que el precio está en medio de la cancha buscando dirección y tenemos un precio importante en este momento que son los 11.450. El precio está allí en esa lucha, muy cercano al precio de cierre, y la batalla se está librando en esta zona. En esa estructura que se está formando en este momento, la continuación alcista sigue siendo para mí la mayor probabilidad, ¿ok? Dominando este precio de cierre y el precio de los 11.450. Este movimiento nos puede llevar con mayor probabilidad. Hoy sí podemos testear quizás, la dinámica lo dirá, el movimiento o el precio de 11.560, ¿ok? Llegando a esta fuerte resistencia que tenemos acá. Si el precio allí terminaría el escenario 1, si el precio tiene continuación, entonces seguiríamos al precio medido de ayer que sigue vigente en 11.690. Si el precio falla y definitivamente no tiene la cantidad de energía para quedarse encima de este precio, entonces el precio vamos a retroceder con fuerza a buscar esta zona de arranque, ¿ok? Que era el precio importante de ayer para quizás buscar un ligero swing para volver a buscar esta estructura que se estaba formando en este momento. Lo importante es ver que este punto nos va a retroceder rápidamente hasta los 11.363 en busca de siguientes soportes, ¿ok? Si el precio falla, entonces tendremos rápidamente acercamientos a la mínima. Sin embargo, llegando hasta este punto importante también que dejó la sesión americana de ayer en los 11.232, que son precios también que ya tenemos marcados como precios protagonistas, precios importantes que pueden generar grandes dinámicas o grandes situaciones, en este caso en la dinámica de precios. Fíjense cómo todos los precios han estado alineados con lo que ha pasado en el precio. Por otra parte, pasamos al SP500, rápidamente vemos acá, buscamos la flecha y vemos que el momento también de ayer del premercado, estábamos acá 8.15, 8.30 en este movimiento, cercanos también por encima de la máxima. Importante era ver los retrocesos que podíamos tener hasta la búsqueda de soporte en el precio máximo de la sesión. Cuando tenemos estas extensiones así, aunque nos infiere la continuación alcista con fuerza, los retrocesos también son parte del juego en este caso y tenemos que estar atentos a cualquier acercamiento a las zonas importantes de nuevos soportes para continuar los rallies defensivos que tiene el comprador, ¿okay? En esta situación. Vemos entonces que habían dos precios importantes que eran en este caso los 3.790. Todo lo que pasara encima de este precio era escenario 1, continuación, o por debajo del precio de cierre, inclusive 3.770 era el que me iba a activar a mí un escenario de continuación bajista hasta los niveles de 3.740 y posteriormente una extensión un poco más profunda hasta los 3.687. Recuerden que ayer les comenté que había una zona acá que era una zona donde iba a generarse un cambio de dirección y era esta zona que era importante ver cuál iba a ser la dinámica allí. Fíjense entonces que el precio ya un poco más cercano a la apertura se empieza a mantener, ¿ok? Ya por debajo de esta zona. Fíjense que este movimiento fue por debajo de los 3.790 y hubo un movimiento de apertura bastante de indecisión en función a las mechas por extremos, pero simplemente vino a buscar el soporte al precio de cierre que lo funcionó como soporte y el precio quedó acá en el espacio de cambio de dirección. Fíjense que ya esta zona ya la había podido identificar como una zona de conflicto, ¿ok? Donde el precio iba a tener bastante erraticidad y volatilidad hasta lograr definir su dirección siguiente. En este momento, fíjense que hay movimientos bastante elevados, bastante dinámicos, con bastante volatilidad, que vuelven a llegar al precio de máximo y precio de cierre con movimientos un poco más profundos, donde ya nos ponen en alerta a un posible escenario 2 de continuación, donde este fallo ya nos pondría en este contexto. Fíjense que enseguida el precio llega a los 3.760, que es el primer freno que habíamos medido acá, y el precio retrocede con mucha fuerza, ok, logrando rápidamente mantenerse o recuperar lo que era la máxima. En este momento emprende otra vez el movimiento y choca con el precio de cierre y desde este punto empieza la lucha y la gana el comprador en este caso y toma con fuerza el movimiento, se busca soporte encima de la zona y emprende el movimiento ya hasta los niveles de 3.815 que lo habíamos medido, inclusive una extensión un poco más que podíamos arrancar de aquí
donde íbamos a tener ya un freno en la mitad de esta zona importante, que justo ahí se detuvo y no logró avanzar hasta el siguiente nivel de los 3853. ¿Ok? Importante ver que también desde el precio de cierre, vamos a cerrar aquí un poco, desde el precio de máximo empieza a retroceder con fuerza hasta llegar a un cierre en los 380550. Importante ver que también ha tenido un movimiento bastante errático y bastante choppy dentro de esta zona. Esta guerra ha sido bastante importante. Vean cómo el precio se ha movido de esta forma. Ok, no, la tendencia aquí se ha perdido hasta tanto rompe esta zona a la baja y empieza ahora a tener la resistencia en el precio de cierre. Estamos en este movimiento justo ahora, ¿ok? Acercándonos ya a una zona que dos veces ha conseguido soporte en los 3790, aquí en la sesión americana y en este acercamiento que tuvo Europa, ¿ok? Importante ver que estamos teniendo en este momento también un rechazo. Por ende, ese precio es importante en esta estructura para una continuación alcista, o el dominio, mejor dicho, de este precio nos generaría los escenarios. Mantengo escenario 1 probable en continuación alcista hasta los niveles de 3815, ¿ok? Dejando ligeramente quizás un máximo menor al anterior, y vean que tenemos ligeramente ya una estructura que se está formando, que podemos tener aquí un máximo menor al anterior, ¿ok? Eso hay que tenerlo presente porque ya aquí entraríamos en la mitad de esta zona otra vez y este precio está en el medio de la zona. La batalla aquí volvería a tomar vigencia, ¿ok? El dominio de este nivel de precio nos aceleraría entonces el movimiento hasta la máxima y acercándonos un poco a los 3833, inclusive menor a lo que pudimos haber medido ayer, ¿ok? El precio de 3790, si falla, no tiene soporte, entonces tendremos un movimiento correctivo de nuevo hasta los 3790, teniendo un ligero freno acá a los 3770. Son importantes que ayer teníamos como escenario 2. Si aquí el peso puede tener un freno y quedarse aquí quizás oscilante, pero si no logra soportar esto como un ligero freno, entonces vamos a tener el movimiento continuo hasta los 3760 y una extensión que nos puede dejar también muy cercano 3740, dejando ligeramente un mínimo mayor a este anterior y no llegando a la mínima de la sesión, ¿ok? Esto es lo que veo y lo que mido para el día de hoy. Y el petróleo también interesante. El petróleo tenemos un movimiento muy parecido al de ayer, ¿ok? Fíjense que ya tuvo este movimiento antes del análisis y justo tenemos también algo parecido acá. Importante ver ayer que el petróleo se comportó de una manera bastante dinámica un poco antes de la apertura. Y recuerden que ayer les comenté que el precio 84.30 era el precio importante para dominar. En este caso era el protagonista de la sesión y había que pasarlo con suficiente fuerza. Ya teníamos acá una resistencia que se estaba formando. Al momento del premercado estábamos acá más o menos 8.15 entre este movimiento, ¿okay? Donde rápidamente nos acerca, una vez que grabamos, nos acerca rápidamente al testeo de los 83, perdón. Ya era un escenario 2, busca aquí un soporte y emprende. Fíjense la importancia de este precio que tuvo ayer, donde desde este punto, cercano a la mínima, logra dominarla. En este caso, una toma de liquidez por debajo de la mínima y emprende el movimiento muy potente, ¿ok? Que rápidamente logra dominar los 84 y enseguida se coloca en el escenario más probable, que era al momento de la apertura continuar hasta los 85.35. Fíjense que también este movimiento bastante interesante lleva una mecha que llega a testear la máxima de esa sesión y el precio de 85.96 que lo tenemos ya reflejado hace una resistencia importante que devuelve el precio y lo mantiene por debajo de los 85.35, que era el precio realmente objetivo que tenía, donde podía quedar el precio, ¿ok? Importante ver en función a la medición, básicamente. Este retroceso nos hace soportar o conseguir soporte, mejor dicho, en los 94.30 y empieza el precio a perder fuerza. Fíjense que ya aquí tímidamente empieza ahí velas de rango estrecho, pequeño, donde básicamente no soporta mantenerse mucho tiempo en el precio de cierre y ya Europa tiene el fallo acá y retrocede con mucha fuerza, no consiguiendo soporte acá, inclusive yendo más profundamente a los 83, que era el precio que teníamos ayer. En función a esta estructura, el precio está en el medio de la cancha, dentro de la cancha, mejor dicho, muy cercano a la mínima
La máxima quedó en 85.94, la máxima, la mínima quedó en 82, 62, ¿ok? Y básicamente este precio nos está marcando como la mitad de la cancha. El precio está en zona de venta, ¿ok? Entonces está más cercano a la mínima en este caso. Entonces el vendedor tiene el dominio en este momento. El precio importante para hoy también sería el mismo de ayer, ¿ok? Sin embargo, cambia la estructura del escenario. La probabilidad es que este acercamiento hoy no nos dé este impulso como lo dio ayer y aquí consigamos el fallo, ¿ok? Importante, tomando en cuenta que también aquí tenemos estos máximos decrecientes en función de la estructura que está formando. Inclusive más acá, si vemos más acá atrás, ha dejado ligeramente estos máximos decrecientes. Entonces, este acercamiento nos puede generar un fallo importante con mucha fuerza hasta los 82.35 y dejando por acá abajo un movimiento como este, acá como esto que está aquí, este poco de mecha que tenemos aquí abajo de ayer, puede suceder aquí también hoy, ¿ok? Porque tenemos después después de la mínima tenemos el precio sensible de los 82.35. Aquí va a haber una batalla importante. En función a eso, el dominio del precio hoy, si sucede, es el menos probable, pero tengamos un plan porque nos puede estar llevando de nuevo a testear los 85.35. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.